Continuamos en CAE la Noche y como dijimos en la parte introductoria, esta norma que establece como agentes de retención y percepción tanto del ITEVIS como del impuesto sobre la renta a las entidades de pagos electrónicos que está en discusión y que dictó la autoridad tributaria, léase la Dirección General de Impuestos Internos, es un tema importante y hay que mirarlo más allá de la propuesta con elementos que permitan que pueda llegar a feliz término y que pueda implementarse de forma efectiva. Sabemos el gran trabajo que ha venido realizando la Dirección General de Impuestos Internos, pero cambiar una cultura comercial implica de alguna manera mover, por así decirlo, desde un punto hacia otro a los contribuyentes, sobre todo a aquellos pequeños y medianos contribuyentes y micro contribuyentes, por hablar de las MIPYMES, en el sentido de que deben existir incentivos para que puedan entrar. Porque a veces este tipo de norma que tiene un objetivo importante, que es aumentar la formalización, tienen que tener claramente cuáles son los objetivos que persiguen en el tiempo. Definir de forma intertemporal y decir, miren, al principio lo que queremos es aumentar la cantidad de contribuyentes que van a estar dentro de este ecosistema de pagos digitales, sobre todo en actividades donde hay un uso de efectivo importante y donde no solo cuando uno lo evalúa, hay sectores aquí en ventas al detalle que no llegan ni al 15% de sus operaciones a través de pagos digitales. Entonces, ¿qué hacer? Y le hablo de la evidencia empírica en algunos países. En algunos países de la región se comenzó estableciendo primero un rango. Si usted está dentro de 0 y $3,000 mensuales, entonces, o $2,500, no sé, lo que establezca la autoridad tributaria, pues entonces usted va a poder recibir o estar durante el primer año o los 2 primeros años monitoreado sin necesidad de hacer retención sobre las operaciones que usted haga y de alguna manera se busca cuando se cumpla el año hacer un cobro del impuesto sobre la renta y un porcentaje del ITEVIS, hacer como un sistema un poco más simplificado. En otros países, un incentivo que se pone es que, por ejemplo, un comercio pequeño que venda hasta una determinada cantidad de dinero mensual o se establezca por renta presunta, pues se le permita que se quede por los primeros 2 o 3 años con un porcentaje del ITEVIS, sobre todo porque, por ejemplo, si usted va a pagar con tarjetas de crédito, se le permita a la entidad o al comercio que se quede con un 3%, si es en caso de que se use tarjetas de crédito, si es con tarjeta de débito solamente un 2%, y con eso, de alguna manera, hay un incentivo a que el comerciante, el pequeño y mediano comerciante y el micro comerciante, pues prefiera tener operaciones a través de los pagos digitales, utilizando los medios de pago que existen, tarjetas de crédito y tarjetas de débito fundamentalmente, y comience a mover sus operaciones que están hoy en efectivo a operaciones utilizando pagos digitales. Esto es importante que la autoridad tributaria haga un análisis y que escuche a todos los sectores. ¿Cuáles son los incentivos que van a tener? Primero, las entidades de pagos digitales para acompañar junto con los micro y pequeños empresarios para acompañar la estrategia de formalización y mejora en la recaudación tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos. Esto de verdad que lo digo porque es novedoso y es importante, y esto es lo que están haciendo varias agencias tributarias en toda la región. Nosotros valoramos esta norma de la Dirección General de Impuestos Internos, pero entendemos que debe razonarla y ver, poner sobre el tapete los objetivos de forma más intertemporal. Primero, incentivos para que
los micro y pequeños empresarios comienzan a entrar en este ecosistema digital de pagos y luego ver cómo voy aplicando de manera paulatina las normas vigentes o hago algún esquema de tributación especial para ellos. Porque, repito, hay que pensar que hoy no se está recaudando prácticamente nada o muy poco de las operaciones, sobre todo de retail o de ventas al detalle que se está dando en el país. Como dije, aquí hay sectores como el tema de la venta de comida, el tema de combustibles, viajes y otros temas vinculados a ventas que prácticamente tienen muy baja presencia en materia de pagos digitales, sobre todo en pequeños comercios, en restaurantes e incluso en supermercados, que hay gente que prefiere pagar en efectivo. Entonces hay que tener en cuenta que esta norma persigue dos elementos. Primero, un cambio en la cultura que lleve a la formalización a través de que los comercios entiendan que deben empezar a utilizar pagos electrónicos como parte esencial de las ventas de los bienes y servicios que proveen. Y segundo, comenzar después a involucrarlos en la cultura de ser un contribuyente formalizado y de dar algunos elementos, algunos incentivos para que esto ocurra. Porque, repito, si esto no se toma en cuenta y no hay ningún incentivo a que los comercios se aboquen a recibir pagos digitales, esto podría tener un efecto reversión y que muchos sectores que actualmente reciben pagos digitales digan, no, yo vuelvo otra vez al efectivo y la política de formalización de las actividades económicas pues se eche hacia atrás. Entonces hay que tener cuidado, repito, sabemos lo difícil que es recaudar en nuestro país, dada nuestra estructura tributaria. Yo entiendo, mire, y valoro el esfuerzo que se ha venido haciendo de la Dirección General de Impuestos Internos, que ha tenido mejoras administrativas innegables y que se aboca a dar un paso trascendente en materia de utilizar intensivamente estos esquemas de pagos digitales y ya apoyarse en este ecosistema digital que tiene, digamos, una capacidad de expandirse siempre y cuando haya un sistema de pagos confiable que lo sostenga. Y obviamente aquí sí hay un sistema de pago confiable que lo sostiene y sabemos que dado ese sistema de pago que lo sustenta, la Dirección General de Impuestos Internos ha dictado esta norma. Pero tiene también que entender que hay una lógica comercial que tiene que ver con una cultura de nuestro país, de los empresarios, de los micro, pequeños y medianos empresarios, de los emprendedores, porque hay un tema vinculado aquí que tiene que entender la autoridad tributaria. Usualmente los emprendimientos rápidamente, los primeros intentos rápidamente fracasan. Es al segundo o al tercer intento, producto de el learning by doing, ¿no? De aprender haciendo negocios, que la gente comienza a madurar y a tener una estructura de negocios, estable en el tiempo. Entonces, estos análisis son importantes. La autoridad tributaria debe, como lo ha hecho, ¿no?, recibir las opiniones de los actores y ver cuáles son los incentivos que van a permitir un cambio en la cultura comercial, porque esto implica un cambio en la cultura comercial. Aceptar los pagos también puede implicar un costo para estas pequeñas estructuras de negocio, estos pequeños negocios, sobre todo en sectores suburbanos y rurales, porque uno de los grandes desafíos de nuestro sistema productivo es apoyar a las pymes en su transición digital. Y para eso la autoridad tributaria debe también colaborar.
o apoyarse del Ministerio de Industria y Comercio, del Indotel y de otras entidades que están trabajando con todo el tema de la digitalización de los procesos, como la OPTIC, que han estado trabajando históricamente con ese tema y que han estado sustentando servicios digitales. Es hora de comenzar a ver las distintas aristas que intervienen en este tema y que podrían ayudar, y que de hecho ya están ayudando en un cambio en la cultura comercial, permitiendo que los pequeños negocios puedan recibir pagos digitales. Hay que saber interactuar con estas entidades de pagos digitales para ver todo el tema del financiamiento de los puntos de venta electrónicos, para ver cómo se puede mejorar y facilitar que los micro, pequeños y medianos empresarios pues puedan recibir pagos digitales. Digo todo esto porque me parece importantísima la norma y cuando hacemos algunas observaciones respecto de que a veces hay que tener cuidado porque un proceso de pago, si hay doble afiliación, puede generar doble facturación, a menos que se establezca una jerarquía en la propia norma que diga, en caso de que haya doble afiliación, pues vamos a preferir, por ejemplo, la primera, la más antigua. Entonces hay una jerarquización que se establece en la norma. Otro tema es, bueno, eso de hacer que las entidades de pagos digitales se hagan responsables de la retención del impuesto del 0.15% a las transferencias. De verdad que eso entra en contradicción porque lógicamente la última reforma o las últimas reformas han establecido que deben ser las entidades de intermediación financiera las que de alguna actúen como agentes de retención de este impuesto como lo han venido haciendo. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Además, en la norma establecer en función a la relación que tenga el contribuyente con la autoridad tributaria, si se reputa o se retiene un monto distinto a otro monto por una misma operación, yo creo que eso es complejizar el proceso y dificultar también su fiscalización a posteriori. Entonces queríamos hacer estas observaciones de manera propositiva digamos, en la intención de que la autoridad tributaria siga haciendo el gran trabajo que está haciendo. También, y no menos importante, quería dejar por último un tema. Yo sé que la autoridad tributaria tiene la mejor de las intenciones y ha estado trabajando fuertemente y ha estado mejorando sus procesos. Pero a veces poner toda la carne en el asador, como se dice en Sudamérica, puede generar confusiones y generar estrés a los contribuyentes. Es decir, usted puede, ahora mismo están vigentes o entrando prácticamente en operación 3 elementos. Primero, todo el tema de la recaudación electrónica, que ya está en vigencia. Segundo, la amnistía que está en discusión o que ya va a entrar en vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Y ahora esta norma. Son 3 elementos que de alguna manera impactan a los contribuyentes. Entonces, obviamente, 3 normas prácticamente entrando en vigencia de forma simultánea o con un periodo de tiempo de diferencia relativamente corto, pues lógicamente que estresa a los contribuyentes. O de verdad, porque aunque uno es beneficioso, como el caso de la amnistía, y que es bienvenida, porque le permite, sobre todo a los más pequeños, ordenarse y ponerse al día con sus obligaciones tributarias, pues todas estas cosas al mismo tiempo pueden generar confusión. Entonces queríamos llevar esta inquietud a la autoridad tributaria, haciendo ver que ojalá esto no se perciba como una crítica a esta norma que está en discusión todavía, que declara o quiere establecer como agentes
de retención y percepción tanto del ITEVIS como del impuesto sobre la renta a las entidades de pagos electrónicos. Esto es un paso importante. ¿Y por qué es importante? Y que implica un cambio en nuestra cultura, más que tributaria, en nuestra cultura de negocio, que debemos ir moviéndonos, sobre todo las MIPYMES, porque ellas representan más del 90% del tejido productivo nacional y son las que generan más empleo. Entonces, lógicamente, que esto es un punto importante, porque si aseguramos el éxito de esta norma, va a significar un antes y un después en nuestra cultura tributaria, que va a ser mucho más efectiva y va a generar procesos más costo efectivo, pero también hay que simplificar estos procesos para hacerlos más amigables, más fáciles para pagar del contribuyente. Pero quiero terminar mi comentario reconociendo el trabajo que está haciendo la Dirección General de Impuestos Internos y mantener abiertos los canales de comunicación con los actores que participan en este ecosistema digital de pagos. Es importante y buscar los incentivos para lograr el objetivo, que es aumentar la formalización de la economía dominicana y mejorar y eficientizar los procesos de pago de impuestos.